Masejet Baba Metziah, Dafain Baba Mudalev 76a, pero comenzamos las últimas 3 líneas del Daf anterior. Comenzamos Perek Shishi, 6º capítulo. Dice la Mishnah: Asocheret ha'omanim veit'u ze et ze, en lahem ze al ze, en la taromot. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que contrata a un artesano, cualquier tipo de artesano, cualquier tipo de fabricante, ¿sí? Ya sea un jornalero o ya sea un contratista, ¿sí? Y engañó un lado al otro lado. La halajá es que no hay una demanda monetaria en estos casos, pero sí puede haber un reclamo, una queja. ¿Cuál es el caso exactamente que engañaron? ¿En qué engañaron y quién engañó a quién? No está claro, vamos a verlo en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah: Sahar et hamar vetakadar leavi piriafarin vahalilim la kala olamet upoalim lehalot pishtano min hamishra vechol davar sheavad vechazru baem makom she'en sham adam socher alehem o matan. En esta parte la Mishnah nos habla sobre un caso de una persona que contrató a un trabajador, ¿sí? Escuchen bien, el trabajador se retractó, ¿sí? Se retractó de hacer el trabajo y por ende causó una pérdida al jefe, al balabait, o sea, al contratista. ¿Qué significa causó una pérdida? La Mishnah va a traer unos ejemplos, pero una vez les digo a qué me refiero. Hay muchos casos que cuando se para de trabajar, se pierde el capital. No nada más se pierde tiempo y ahorita uno tiene que contratar a nuevas personas para la segunda parte del trabajo, o si no se ha empezado para todo, ¿sí? Sino el hecho de que uno está esperando, se retractó el trabajador y no hay un trabajador de inmediato, causa una pérdida completa o parcial en el capital, no nada más en la fuerza de trabajo. Entonces, en estos casos, estos son los casos que la Mishnah nos habla. Repito, cuando un trabajador se retractó y al retractarse le causa una pérdida del capital de la cosa al contratista. La Mishnah nos trae unos ejemplos. Por ejemplo, una persona, el balabait, el contratista, ¿sí? El jefe, ¿sí? Por ejemplo, una persona contrató a un conductor de burros, ¿sí? O a un conductor de carrozas para traer maderas cepilladas para poder hacer un dosel nupcial, una jupá, ¿sí? En este caso, si el conductor, estos trabajadores, se retractan, pues la jupá no se hace tiempo. Entonces se retrasa todo y me haces perder. No nada más que puedo contratar a otro y seguir adelante. Perdí el momento. Esto se llama efsed, que hay una pérdida. Segundo ejemplo que la Mishnah trae en esta parte es cuando una persona quiere, también contrató para traer maderas cepilladas, para hacer flautas, ¿sí? No para hacer jupás, sino para hacer flautas para un funeral. Que si no se llega en el momento, hay una pérdida, se perdió el capital, se perdieron las flautas, se perdieron las maderas. Próximo caso, cuando hay pishtán es lino. El lino, parte de su proceso es que lo remojan en agua y luego lo sacan, ¿sí? Entonces lo remojaron en agua. Si tú lo dejas mucho tiempo en agua, se daña. Es importante sacarlo. Entonces, el trabajador se comprometió a hacer eso y de repente dijo: me niego, no hago, me retracto. Entonces no nada más tengo ahorita la pérdida que tengo que buscar a otro y contratar, sino pierdo ahorita ¿qué? El lino, pierdo la calidad del lino. Estos son los 3 ejemplos que la Mishnah trae. Y la Mishnah aumenta, o cualquier otro caso que al retractarse los trabajadores, ¿sí? Si no se realizó el trabajo, se causa una pérdida real en el capital. Sí, yo llamé el capital, pero el momento se pierde, o en los ejemplos que dimos hay una pérdida fuerte. En todos estos casos, la halajá va a ser la siguiente. Escuchen bien. Esta es la segunda parte de la Mishnah. La halajá va a ser la siguiente en este caso. Si se retractó el conductor del burro o el conductor de la carroza o cualquier otro trabajador que si no realiza el trabajo causa una pérdida, en un lugar que no hay otros trabajadores que se pueden contratar al mismo precio que los trabajadores primeros contratados, la halajá es que puede venir el balabait. ¿Cómo se dice el balabait? El contratista, el que contrata, ¿no? ¿Sí? Contratista es el que contrata, el balabait, el que contrata a eso, ¿sí? Puede venir el contratista y el jefe y contratar a otro trabajador, aunque cueste más, y el primer trabajador tiene que pagar la diferencia.
¿sí? E inclusive, vamos a ver en la Guimara, esto es un tema, pero vamos a ver en la Guimara más adelante, que inclusive si ese valor de diferencia es más al salario, por encima del salario del primer contratista, todavía tiene que ponerlo en su bolsillo. U otra opción que hay es que el balabait, que el jefe contratista, ¿sí? Venga y les haga una equivocación, los engañe, para que se queden con él trabajando. Y al final no le pague lo que le está. Vamos a ver el caso exactamente, cómo es el caso del engaño. Esta es la halajá en este caso. Otra vez, esta segunda parte está hablando en casos que se contrató un trabajador, o tipos de trabajadores, conductores, lo que sea, que se retractan, y al retractar, no nada más tengo que buscar a otro más, sino si no contrato a alguien ya, me causa una pérdida urgente. Entonces la halajá es que si no hay otros trabajadores que se pagan similar, sino más, los primeros tienen que pagar la diferencia de la segunda, independientemente de lo que sea. O otra opción que hay es que el jefe, el contratista, venga y engañe a los primeros trabajadores para que sigan trabajando con él. Y vamos a ver qué tipo de engaño es eso. Esa es la segunda parte de la Mishnah. Tercera parte de la Mishnah, Soheret haumanim vehazru baem yadam ala tachtona. Imbalabait hozer bo yado ala tachtona. En esa segunda parte, la Mishnah nos habla en un caso de un trabajador que fue contratado y se retractó el trabajador. Y la segunda parte como se retractó el contratista, el del jefe, pero vamos a hablar ahorita aquí. Esta tercera parte de la Mishnah es, repito, se retractó el trabajador, pero no hay una pérdida en el trabajo. O sea, va a tener que ahorita contratar uno nuevo que cuesta más, lo que sea, pero si se aguanta un segundo, si no se realiza por ahora el tiempo, ese tiempo no hay una pérdida en el capital, llamémoslo así, ¿sí? El trabajo. Entonces, en este caso, nos dice la Mishnah que la halajá es la siguiente. Si se retractó, el que se retractó tiene desventaja. Desventaja. Yadam ala tachtona. Entonces, si se retractó el trabajador, ¿sí? Ahorita, ¿qué tiene que hacer el balabait, el contratista? Contratar a ¿qué? A unos segundos trabajadores, ¿sí? Para que continúen haciendo el trabajo. Ahorita, fíjense bien. Hay dos maneras cómo pagar al segundo y cómo disminuirle al primero. Definitivamente el primero, si ya hizo parte del trabajo, hay que pagarle algo, hay que pagarle parte del trabajo, ¿sí? Entonces, definitivamente se merece algo. La pregunta es cómo uno calcula lo que se merece, ¿sí? Una manera es verificar cuánto es lo que hicieron. Por decir, si el contrato de todo el trabajo le iban a dar 100 y ya hicieron 50%, pues ¿cuánto le tienen que dar? Trabajó 50%, le pagan 50. O sea, primera manera es ver cuánto trabajó. Si trabajó, el porcentaje que trabajó, ese es el porcentaje del pago que sabía que se le da. Otra manera como calcular es pagarle básicamente los 100 completos y lo que cuesta los segundos trabajadores por la segunda mitad, que puede ser que cuestan 70, lo tienen que pagar ellos. O sea que van a terminar pagando ¿qué? Van a terminar recibiendo 30. O sea, básicamente calcular cuánto va a costar la segunda parte con un segundo trabajador y eso se disminuye del capital. Entonces, ¿cómo se calcula? Dice la Mishnah, si se retractó el trabajador, yadó a la tachtona. Tiene desventaja el trabajador. O sea, la Mishnah nos enseña que siempre vamos en no favorable del trabajador, favorable a favor de él. En este caso que se retractó el trabajador de balabait del contratista y no favorable del trabajador. Y por lo tanto, si se valorizó el trabajo, ¿sí? Si se valorizó el trabajo, ¿cómo lo calculamos? Según la segunda manera. Ahorita se valorizó, el segundo trabajador va a cobrar ahorita 90 por la segunda parte. Entonces le pagamos al primero ¿cuánto? 10 nada más. Y por otro lado, si se desvalorizó el trabajo, ¿sí? Entonces debería de ser que el segundo trabajador le vamos a pagar nada más 30. Se debería ser que el primero le teníamos que pagar ¿cuánto? 70. No. Desventaja. Vemos nada más lo que hizo. ¿Cuánto hizo? 50%, le pagamos 50. Siempre desventaja al que se retractó, y al trabajador en este caso. Y por otro lado, en un caso contrario, que no el trabajador se retractó, sino quien, el contratista, el balabait se retractó, pues en ese caso, va a pasar lo mismo, pero al revés. Si la desventaja, ¿quién la va a tener? El balabait. Última parte de la Mishnah. Kol hameshane yado a la tachtona. Cualquier trabajador que desvía, que cambia de lo que le dijeron, de lo que tenía que haber hecho, otra vez, en este caso no es el que se retracta, sino cambia, desvía del contrato que le dijeron, yado a la tachtona. Si el trabajador desvía, es desfavorable para él. Por ejemplo, ¿qué es por ejemplo?
¿Cuál es el ejemplo? Un pintor recibió del contratista de Balabait, del jefe, lana. Y le dijo el jefe, por favor me la pintas, ¿de qué color? Rojo. Y al final él desvió, cambió. La pintó, ¿pero de qué color? Negro. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que pagarle ahorita el Balabait a él? No lo que vale la lana negra pintada, no todo ese trabajo, no. Sino uno de los dos del menos valor. Fíjense bien, él invirtió para comprar, el pintor invirtió para comprar ¿qué? El material. Vamos a decir que la inversión para el material de negro fue 10, ¿sí? Para la tinta negra, para la madera, para pintar, para preparar la tinta con calor, con fuego, todo, le costó 10. Y la valorización puede ser 20, o puede ser, o sea, la valorización del producto, ¿sí? La lana pintada de negro, ¿cuánto se valorizó porque está pintada de negro? Puede ser 20 o puede ser 5, puede ser menos. Sí, depende de qué es menos. Si la valorización es 20 y la inversión es 10, ¿le paga cuánto? 10. Si la valorización es 5 y la inversión es 10, ¿le paga cuánto? 5. ¿Por qué? Porque desvió de lo que le dijeron. Y por último nos dice la Mishnah, cualquier persona que incumple o se retracta de su compromiso, tiene desventaja. Y aparentemente esto es lo mismo que antes, por eso la Gemara va a analizar qué es lo que se refiere a decirnos en la Mishnah en esta parte. Así nos dice esta primera Mishnah de este capítulo. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Hazru zeba ze lo katani, elahit uze etze, de atu poalima de adadi, ejidami, de amarle le balabait, zil ogarle poalim, veazal iu veatainu. Un segundito. Sabemos un poquito más, ahorita lo explico. Ejidami. Y de amarle balabait bearba, veazil iu amarle u betlata, taromet mayavite, sabur vekabil. Y de amarle balabait bitlata, veazil iu amarle u bearba, ejidami. Y de amarle usjarjem alay, neitiv leumidide, tania sojerta poel asot beshelo, verau beshel javeron, noten lo sejaron meshalem. וחוזר ונותן לי ולבית מה שאינהו לא צריכה דאמר לאוסחרכם על בעל הבית ולחזו פועלים איך מתגרי לא צריכה דאיקה דמתגר בארבעה ואיקה דמתגר בתלתה דאמרו לה אילאו דאמרת להם בארבעה תרחינן ומתגרינן בארבעה. Expliquemos esta parte antes de seguir. La Gemara a continuación se enfoca en la primera parte de la Mishnah que no la teníamos clara. ¿Cuál es la primera parte de la Mishnah? Cuando una persona contrata a un trabajador, ya sea por jornada, o sea, jornalero, o ya sea contratista, o sea, por un trabajo, ¿sí? Y se engañó un lado al otro lado. Engañó un lado al otro lado, nos dice la Mishnah, no puede haber una demanda monetaria entre las partes, pero sí puede haber una taraomet, una queja, un reclamo. ¿Sí? Ese es el caso. Sabemos cuál es el dictamen del caso. El dictamen del caso es que no puede haber una demanda oficial monetaria, pero sí puedes tener una queja contra tu compañero, contra el otro lado. Pero no está tan claro cuál es el caso. El dictamen está claro, pero ¿cuál es el caso? Dice la Gemara, bueno, mire, empecemos a analizar. En la Mishnah está escrito en esta primera parte, que nos estamos enfocando en ella, Hit'u ze et ze. ¿Qué significa Hit'u ze et ze? Engañó a un lado al otro lado. Engañó. No está escrito como el resto de los casos de la Mishnah, Hazru zeba ze. Se retractaron un lado con el otro lado. ¿Sí? Y normalmente, si el engaño hubiese sido entre el balabait, entre el jefe y el trabajador, ¿cuál es el tipo de engaño que hay? Que normalmente pactaron en trabajar y ahorita decidieron que no trabajar. O sea, es un retracto, es una hazará. O sea, ¿por qué la Mishnah no nos dice en el primer caso, Hazru zeba ze? Se retractaron uno con otro. ¿Por qué no dice Hit'u? Se engañaron uno al otro. Deduce la Gemara del hecho que nos dice Hit'u zeba ze es para decirte que en verdad el engaño, el error que hubo no fue entre jefe y trabajador, sino fue entre los propios trabajadores. Por eso se engañaron un lado al otro lado. ¿Y cuál es el caso? Que engañaron los propios trabajadores. Te voy a decir cuál es el caso. El caso es que el jefe se le acercó a un trabajador, le dijo, mira, necesito hacer un trabajo y quiero que contratarte a ti como trabajador y a ti y a unos más, a unos amigos tuyos más. Dice, por favor, te contrato a ti y también te hago shaliach, te hago mensajero para que me contrates, ¿qué? Unos 5 más.
Entonces tenemos jefe, balabait, tenemos trabajador mensajero, llamémoslo así, que es trabajador y también mensajero de contratar más, y también que otros trabajadores que son contratados por este mensajero. Y le dijo, ¿sí? Y la equivocación y el engaño fue entre el trabajador mensajero y el resto de los trabajadores. Por eso dice la Mishnah, Hituze etze, ¿sí? Porque si hubiese sido jefe con trabajador, di Hazru se base, porque siempre cualquier engaño entre jefe y trabajador, ¿qué es? Básicamente un retracto. Entonces, el hecho que está escrito engaño y cambiaron del lenguaje del resto de la Mishnah, ¿es por qué? Porque el engaño fue no entre jefe y trabajador, sino en trabajador mensajero y el resto de los trabajadores. Bueno, ¿y cuál fue el engaño? Dice la Guimara. Intentemos decir que el engaño fue que el balabait le dijo al trabajador mensajero, contrátame a trabajadores adicionales, aparte de ti, trabajadores adicionales, y les voy a pagar, ¿sí? 4 zuzim por día. Y vino el trabajador mensajero. ¿Y qué hizo? Le dijo a otros trabajadores, te pago ¿cuánto? 3 zuzim por día. ¿Sí? Ese es el caso. Entonces aquí hubo un engaño. Un lado, el trabajador mensajero engañó a los otros trabajadores, en vez de 4, como le dijo la papá, y dijo que 3. Y ellos aceptaron, los trabajadores. Dice, pero no puede ser este el caso, porque la Mishnah en este caso, en esta halajá, me dice que el dictamen ¿cuál es? Que no hay demanda monetaria, pero sí hay que un reclamo y una queja. Dice la Mishnah en este caso, porque va a haber un reclamo de los trabajadores hacia el trabajador mensajero. Entiendo que no hay demanda monetaria, eso definitivamente no la hay porque ellos aceptaron 3. Pero ¿por qué va a haber un reclamo? Si tú aceptaste 3, si los trabajadores aceptaron 3, ¿por qué ellos van a tener un reclamo en contra de quién? En contra del trabajador mensajero. Entonces no puede ser que ese es el caso. Por eso dice la Guimara, ¿sabes qué? Digamos que el caso es al revés. El balabait le dijo al trabajador mensajero, contrátame a trabajadores ¿por cuánto? Por 3. Y uno trabajador mensajero y le dijo a los otros trabajadores, te contrato ¿por qué? Por 4. Pero un segundo, ¿cuál es el caso aquí? Entonces, listo, ese es el caso, pero dime más detalles. Si el caso es que le dijo claramente el trabajador mensajero a los otros trabajadores, o sea, el balabait dijo 3, pero él dijo trabajador mensajero a los otros trabajadores 4 y yo me encargo de los 4, pues en este caso no hay nada más reclamo, hay una demanda monetaria. Tú me diste 4 y tú te encargas de los 4, pues me pagas 4. Seguro que te puedo demandar monetaria, no nada más una queja. Entonces no puede ser ese el caso. Tenemos, como está escrito en la Baraita Meforash, que cuando una persona contrata a unos trabajadores para hacer un trabajo en su campo y al final le dijo, trabaja en el campo de mi compañero, ¿a quién le reclaman los trabajadores? No al compañero, sino a él, porque él fue el que los contrató. Entonces aquí también, si el balabait dijo 3, si él dijo 4 y yo me encargo, y le dice el trabajador, y el trabajador mensajero dijo, yo me encargo de los 4, pues definitivamente no hay nada más un reclamo, debería haber ¿qué? Una demanda monetaria, una teviá. Entonces no puede ser que ese es el caso. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es el caso? El caso es que el balabait dijo ¿cuánto? 3. El trabajador mensajero le dijo a los trabajadores 4, pero yo no me encargo de ese pago. Le dice claramente el trabajador mensajero a los otros trabajadores, yo no me encargo de ese pago. El que se encarga de ese pago, ¿quién es? El balabait. ¿Sí? Entonces, en este caso, los trabajadores, ¿a quién pueden demandar? No pueden demandar al trabajador mensajero, porque él dijo, yo no me encargo de esto. ¿A quién pueden demandar? A balabait. Y el balabait no pueden demandarlo con 4, porque el balabait, ¿qué dijo? 3. Entonces, demanda monetaria no hay. Sí puede haber, nos dice la Mishnah, una queja, un reclamo de los trabajadores hacia el trabajador mensajero por el engaño que le causó aquí. Pero eso es todo. Ese es el caso. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando y dice, tampoco me cuadra. ¿Por qué? Escuchen bien por qué. ¿A cuánto se le paga el día a los trabajadores en esa ciudad, en ese lugar? Verifiquemos cuánto se le paga. Y con eso solucionamos. ¿Por qué? El balabait que dijo en este caso que dijimos, 3. El balabait, el trabajador mensajero que le dijo a los otros trabajadores, 4. ¿Cumplió la mensajería o no cumplió mensajería? No cumplió. Entonces el shlichut está batel, está anulado. ¿Sí? Si está anulado, pues la halajá es que cuando un trabajador hace algo para el jefe, y no es sin shlichut, pues el jefe tiene que pagar ¿qué? El valor real del trabajo que le hicieron. Entonces verifiquemos cuánto se paga en esa ciudad por día. Si se paga 4, pues deberían de tener los trabajadores una demanda que monetaria, pueden demandar 4. Y si se paga 3, pues debería ser que ¿qué? Que tienen que pagar nada más 3. Y no hay ni demanda monetaria, ni queja. Se vuelve la pregunta, estamos en lo mismo otra vez. ¿Por qué en este caso nos dice la Mishnah, esta primera parte, que hay queja, pero no hay demanda? ¿Cuál es ese caso?
Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso. El caso es, no sé si leí la respuesta, esta primera respuesta. Lo tzrija, lo leí, lo repito por si acaso. Lo tzrija, de ika de mitagar bearba, ika de mitag betratadam brule, y lav de amartlan bearba, tarjinan umitagrinan bearba. ¿Sí? De repente seguimos leyendo un poco más. Y baitema, ¿sí? Sigamos leyendo más para decir las diferentes respuestas. Y baitema, aja de balabait askinan, de ambrule, y lav de amartlan bearba, havezila ban miltale itaguri. Baitema, leolame poalim askinan, de amrile que van de amartlan bearba, tarjinan beabdina le avitasha pirta, belex de avitayu, berrivka. Rivka no me mide da, de mali maya, velo yedia. Ok. Dice la Gemara diferentes respuestas para esta pregunta. ¿Sabes cuál es el caso aquí? El caso aquí es que el lugar en donde se encuentran, hay trabajadores que son contratados por 4 y hay trabajadores que son contratados ¿por qué? Por 3. ¿Qué tú me preguntaste? Decides, verifiquemos el lugar, si son 4 o 3. 4 hay demanda monetaria, 3 no hay nada. Dice, no. En ese lugar hay trabajadores que se contratan por 4 y hay trabajadores que se contratan por 3 por día. ¿Sí? Y por lo tanto, pueden venir los trabajadores y una demanda no pueden tenerla, como explicamos, pero sí pueden tener una queja. Mira, yo pensé, si no me hubiese dicho que era por 4, no hubiese trabajado, porque hay gente que recibe ¿qué? Hay gente que recibe 4. Entonces, por eso, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que en verdad, dice la Gemara, puede ser que en ese lugar todos los trabajadores son contratados ¿por cuánto? Por 3. Ese es de todos. Pero si es así, pues decimos que preguntamos que no debería haber ni queja ni demanda monetaria, ni reclamo. Entonces, no, ¿sabes por qué sí hay reclamo? Porque estamos hablando en trabajadores que no son trabajadores normales, son trabajadores que son balebatim ellos mismos tienen muchas tierras, ellos mismos tienen dinero y todo. Y por lo tanto, ellos estuvieron dispuestos a trabajar y a despreciarse un poco, ¿sí? Únicamente, ¿por qué? Porque les van a pagar más. Entonces, si ahorita me vas a decir, no, ¿sabes que te pago 3? Tengo una queja, porque yo no estaba dispuesto. Aunque a todos los trabajadores le pagan 3, pero los trabajadores normal, pero yo que tengo campo, tengo todo, estoy dispuesto a trabajar. Si me das más, si no me diste más, tengo una queja contra ti. No te puedo demandar, porque como dijimos que el caso es que el pago va a ser encargado del balabait. El balabait dio nada más 3. No te puedo demandar una demanda monetaria, pero sí puedo tener una queja contra ti, porque soy un balabait y me desprecié por este trabajo. Tercera respuesta es que en verdad dice la tercera respuesta es, en verdad el lugar, siempre los trabajadores reciben ¿qué? 3. Y en verdad los trabajadores son trabajadores regulares, no balebatim. Los trabajadores son trabajadores regulares. Y aún así, le dicen así, mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo demandar monetario, pero sí puedo tener una queja contigo. ¿Por qué puedo tener una queja contra ti? ¿Un reclamo contra ti? Puedo tener un reclamo contra ti porque, ¿sabes? Como yo acepté 4, por lo tanto hice un trabajo superior. Sí, todos cobran 3 por día, pero yo te hice más calidad en el trabajo. Entonces sí te puedo tener una queja porque hice más por ti. Dicen, si ese es el tema, pues verifiquemos si efectivamente hizo más o no, a ver si te puede tener una queja o no. Dicen, estamos hablando cuando el tipo de trabajo era un surco que no se puede verificar. Dice, también un surco puedes verificar la calidad del surco que se hizo, el hueco que se hizo para abajo. Dice, no estaba lleno de agua, entonces no podemos ver la calidad. ¿Sí? Entonces por eso nos dice ese es el caso, según esta tercera explicación, que la Mishnah nos está hablando en un caso como estos, que se recibe 3 al día a todos los trabajadores, pero ellos aún así pueden tener una queja, un reclamo, porque hicieron un trabajo superior a los que siempre cobran 3. Entonces, sí podían tener esa queja, ese reclamo, que deben recibir ¿qué? 4. No pueden tener una demanda monetaria, como dijimos, ¿por qué? Porque la país no se lo pueden reclamar y al trabajador mensajero tampoco, pero sí pueden tener ese reclamo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hice un trabajo superior, entonces tengo un reclamo que me hicieron hacer ese trabajo superior. Seguimos. Y Baitema, Leolam de amarle balabait bearba, beazal iu amarle ubetlata, de kaamar tzavur bekabil, de ambrile letlach al timnatov mi bealav. Otra explicación que la Gemara da para nuestra Mishnah es como la primera opción que trajimos, que la tumbamos y por eso cambiamos y dimos 3 respuestas. Volvemos a lo de antes. En verdad el caso aquí es cuando el balabait le dice al trabajador mensajero, contrátame a trabajadores, ¿por cuánto? Por 4. Sí, hasta ahorita las 3 explicaciones últimas que dimos es cuando el balabait dijo 3 y el trabajador mensajero dijo 4. Ahorita la Gemara vuelve a la primera opción que fue tumbada. ¿Qué? Que el balabait dijo 4 y el trabajador mensajero bajó ¿a cuánto? A 3. Y en este caso decimos que no puede haber una demanda monetaria
pero sí puede haber un reclamo. Preguntamos, no, pero no debería haber un reclamo en este caso, porque el hecho que el trabajador mensajero transmitió a los otros trabajadores 3 y ellos aceptaron, aceptaste, ¿qué quieres? Estoy dando 3, aceptaste, no puedes ni demandarme monetariamente ni tener una queja contra mí, aceptaste, ¿qué importa lo que yo cambié el balabait? Dice la Gemara, pueden tener una queja, porque hay un pasuk en Mishle que dice, al timna tov mi be'alav, cuando puede venir una tová, un tov, una bondad, algo bueno, no permites que se quite, no hagas un obstáculo, y tú, trabajador mensajero, fuiste un obstáculo porque el balabait me iba a dar ¿cuánto? 4. Y tú metiste 3 y nosotros aceptamos todo, pero tú causaste que se me impida más bondad, más verajá a mí. Esto es en contra del pasuk y por eso puedo tener un reclamo contra ti. Seguimos. Pshita, llamarle balabait betratá, veas el llamarle uberbaá, veamle que mos llamar balabait datayu ailuya. Ela, llamarle balabait barbaá, veas el llamarle betratá, veamle que más llamar balabait maya. Dibura de kam samje, veamle memra de deja llamar balabait, o dilma a dibura de balabait ka samje. Ok. La Gemara trae el siguiente análisis. No hay duda, nos dice la Mishnah, nos dice la Gemara, perdón, que si el balabait le dijo a una persona, llamémoslo al trabajador mensajero, como el caso anterior, ¿sí? Le dijo, mira, contrátame a trabajadores, así le dice al trabajador mensajero, contrátame o al mensajero, ¿sí? Le dice el balabait al mensajero, contrátame a trabajadores por 3 usim por día. Y ese es el pago que se da en ese lugar normal. Y va después el mensajero y le dice a los trabajadores, hay una persona que quiere un trabajo, el balabait quiere un trabajo y va a pagar ¿cuánto? 4, aumenta uno más. Y cuando escuchan eso los trabajadores del mensajero, le dicen lo siguiente, listo, aceptamos la contratación según los términos establecidos por el empleador, por el balabait. ¿Ok? No hay duda que en este caso, a pesar que el balabait dijo 3 y ellos dijeron aceptamos los términos según el balabait, no se refieren que aceptamos los términos según el balabait 3. Si el mensajero le dijo 4, pues obviamente ellos nunca van a aceptar que se les baje el salario. Y cuando dicen que aceptamos los términos según balabait, se refieren a decir que nos basamos, le dicen los trabajadores al mensajero, nos basamos en ti y te creemos que el balabait está dispuesto a pagar lo que tú estás diciendo. Eso es lo que se refieren. Aceptamos los términos del balabait, o sea, confiamos en ti que el término del balabait en pagar es que, como lo que estás diciendo. Y por ende, hay una obligación de ¿qué? De pagar en ese caso. No por ende obligación, pero en ese caso hay que pagar. No, pero en ese caso no hay duda, mejor dicho, en ese caso hablemos de la parte de los trabajadores. No hay duda de que los trabajadores no piensan decir, no queremos 4, sino queremos 3. ¿Sí? Otra vez, el caso es, nos dice la Gemara así. Si el balabait viene y le dice a un mensajero, contrátame trabajadores por 3, y ese es el lugar normal. Y los trabajadores dicen 4. No los trabajadores, perdón. El balabait le dice al mensajero, contrátame por 3, que ese es el precio normal. Y el mensajero viene y le dice a los trabajadores, 4. Y ellos dicen, aceptamos según los términos establecidos por el empleador, por el balabait. No hay duda que no se refieren a aceptar menos de 4 que le dijeron. Si no se refieren a decir, porque le dieron 4, porque van a aceptar menos. No hay duda de que no. ¿Sí? No hay duda que no se refieren a aceptar menos, sino se refieren a decir, listo, aceptamos los 4 y creemos que el balabait efectivamente así te dijo. Eso no hay duda en eso. La duda que tenemos es en un caso al revés. Que el balabait le dijo al mensajero, contrátame a trabajadores por ¿cuánto? 4 por día. Y fue el mensajero y le transmitió a los trabajadores y le dijo ¿cuánto por día? 3 por día. Y cuando los trabajadores escuchan del mensajero que le van a pagar 3 por día, aumentan y dicen, aceptamos los términos establecidos del empleador, del contrato del balabait. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? Por un lado podemos decir, mira, Adibura de Kasamje, ellos se basan en las palabras del mensajero. Y por lo tanto, cuando dijeron ellos aceptamos los términos del balabait es, te creemos que como tú dijiste, dijo él, balabait, y por ende si es así, hay que pagar únicamente ¿qué? 3 nada más. O podemos decir de que en este caso, ellos nunca se refieren a de 4 bajar a ¿qué? Bajar a 3 y basarse en él. Sino se refieren a decir que ¿qué?
no te confiamos a ti, sino aceptamos los términos de quién, del balabait. O sea, no a ti, no te confiamos que lo que tú dices es lo que dijo el balabait, sino aceptamos los términos del balabait, o sea, lo que él dice, o sea, 4 y no 3. Y si es así, pues ellos nunca perdonaron los 4. Aquí es la duda. ¿En quién nos basamos? Cuando ellos dicen, después de que el mensajero dijo lo que le dijo a los trabajadores, y los trabajadores respondieron, aceptamos los términos del balabait. ¿Se refiere a aceptar las palabras del mensajero y confiar que efectivamente así dijo el balabait? ¿O se refiere a decir, no aceptamos tus palabras y tu oferta, sino vamos adelante con el trabajo, pero nos establecemos en lo que dijo el balabait? Eso es lo de la Gemara. ¿En quién nos basamos? ¿En el mensajero o en el jefe, en el balabait? Dice la Gemara, te voy a traer una solución para esto. Tashema. Haveli giti. Veishtecha ambra hitkabeli giti. Vehu omer heilach kema sheambra. אמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה אמר רב אפילו הגיע קט לידה אינה מגורשת. שמעת מן הדיבור הדידקה סמיך דאיסלקא דעתך דיבור הדידקה סמיך מחימת הגיתה לידה מיד תגרש. La Gemara intenta traer una prueba de la siguiente halajá. Como sabemos, y hemos visto en los masechtot anterior, hay shliach holajá y shliach kabbalah. Esto principalmente se ve en un get. ¿Sí? Un esposo se está divorciando de su mujer, puede dárselo directamente o puede dárselo a través de un shaliach. El shliach es un shliach de envío, pues cuando queda divorciada la mujer, lo nombra el esposo. Cuando la mujer reciba el get, ahí queda divorciada, porque el shaliach era del esposo, entonces no, ¿sí? Por otro lado, si era un shliach kabbalah, un shliach de recibimiento, receptor, ¿quién lo nombra? La mujer. Entonces, cuando el shaliach recibe antes de que llegue la mujer, ya queda divorciada. Muy bien. Entonces, respecto a esto está escrito lo siguiente. ¿Qué pasa si una mujer, escúcheme bien el caso, una mujer casada, obviamente, le dice a un mensajero, le dice a una persona, un intermediario, llamémoslo, vamos a ver qué mensajero es. Haveli giti, tráeme mi get. No le dice, ojo, no le dice recibe mi get, para que sea shliach kabbalah apenas lo reciba, quede divorciada, sino haveli giti, tráeme mi get. ¿Sí? O sea, no, básicamente le dice la mujer al intermediario, no voy a ser divorciada cuando tú lo recibas, sino hasta que ¿qué? Hasta que yo lo reciba. Haveli giti, tráemelo. Si no recibe mi get, sino tráeme mi get. Shliach holajá. Y vino el intermediario y fue donde el esposo. Y le dijo, mira, estuve con tu esposa, pero le cambió la orden de la esposa. Y le dijo, mira, tu esposa me dijo que reciba el get yo para ella. O sea, el get, en verdad el intermediario, ¿qué recibió la esposa? ¿Qué recibió de la mujer? Tráeme el get. Y el intermediario va donde el esposo le dice, por favor dame el get, porque tu esposa me dijo que se lo reciba el get. O sea, ¿soy qué? Shliach kabbalah. Y viene el esposo, y no sabe qué fue exactamente. Y dice el esposo, ¿sabes qué? Para no meterme en problemas, heilach kema sheambra. Aquí tienes el get, como dijo mi esposa, la orden que te dijo mi esposa. ¿Cuál es la halajá en este caso? Dice Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abuá, en nombre de Rab. Escuchen bien. No solamente que la mujer no es divorciada en el momento que el shliach recibe de inmediato, sino también cuando ella lo reciba, no es divorciada. No es ni shliach kabbalah, ni shliach holajá. Dice la, ¿pero por qué? Te voy a explicar por qué. De aquí podemos deducir que cuando viene alguien y dice una oración, una frase, aceptando, como el caso anterior, que los trabajadores dijeron, aceptamos los términos establecidos por el balabait. Aquí también, ¿qué dijo el esposo? Según lo que diga que mi esposa, ¿sí? Vemos que no se refiere a aceptar completamente lo que dijo el jefe, o sea, lo que dijo el remitente, o sea, lo que dijo el original, o sea, lo que dijo en este caso la mujer, sino se refiere aceptar lo que dice el intermediario y confiar en él que así dijo su esposa. Y por lo tanto, ya que el intermediario que dijo shliach kabbalah itkabel giti, y la mujer nunca dijo eso, pues no sirve para nada. Por lo menos shliach holajá. No, pero todo lo que el esposo dijo es confío en tu palabra el intermediario, porque creo que así dijo que mi esposa. Dice la Gemara, vemos que siempre cuando el receptor, en este caso podemos confundir en los receptores, pero el esposo en este caso, cuando dice y confirma, como dijo mi esposa, no se refiere como basarse en la esposa, sino se refiere que, porque si se hubiese basado en lo que dice la esposa, ¿cuál sería la halajá?
debería estar divorciada por lo menos cuando ella recibe el get. Vemos que el hecho que no está divorciada en absoluto, inclusive cuando ella recibe el get, es porque decimos que cuando él confirma algo en un intermediario, ¿sí? ¿Qué le confirma? Se basa en lo que dice el intermediario y confía que así dijo la esposa. Y por lo tanto, ya que él dijo, el intermediario, Shliach Kabbalah, y la esposa no dijo así, pues no soy Shliach Kabbalah, y tampoco soy Shliach Holajá, y por eso no queda divorciada. Dice Rance, aquí también deberíamos decir lo mismo. Aquí también, cuando hay un intermediario, ¿quién es el intermediario? El mensajero, el trabajador mensajero ese, ¿sí? Que hay un balabait, que es el remitente, y contrata a unos trabajadores, y los trabajadores dicen, aceptamos los términos de ¿quién? Del balabait. No se refiere a decir lo que dice el balabait, sino se refiere a decir que confío en ti, que así dice el balabait. Eso se debería hacer, entonces, que en el caso anterior se basan en el caso que mencionamos que el balabait dijo 4 y el trabajador mensajero dijo 3, se basan en él, entonces 3 nada más y no 4. Así la Gemara quiere traer esta prueba. Sin embargo, la Gemara tumba la prueba de Gitín. ¿Por qué? Amarra vasheachiashta bishlama y itmar ibja התקבל לגיטי, ואשתך אמרה הווה לגיטי, והוא אומר, הילך כמה שאמרה, ואמר רב נחמן אמר רב אבר, הוא אמר רב נחמן שיגיע גט לידו מגורש תלמד דיבורי כסמיך, הנה שיגיע גט לידה מגורש תלמד דיבורי דידי כסמיך, אלא הטעם, משום דעה כשליח לשליחותי לגמרי, דאמר לשליח לקבלה אבינה, להולכה לא אבינה. Hermano, no hay prueba en absoluto. Pero antes de decir por qué no hay prueba, dice la Gemara, te voy a decir, si hubiese sido el caso al revés, ahí hay prueba. ¿Cuál es el caso al revés? Escuchen bien. Cuando la mujer, otra vez, el caso de la alajá anterior que mencionamos de Gitín es, para que no nos confundamos, cuando la mujer dijo Shliach Holajá, Havel y Gití, y el mensajero le dijo al esposo Shliach Kabbalah, ¿sí? Dice la Gemara, no hay prueba de ahí. Y antes de explicar por qué no hay prueba de ahí, la Gemara dice, si el caso hubiese sido al revés, o sea, que es al revés, que la mujer dice Shliach Kabbalah, y el mensajero le dice al esposo Shliach Holajá, y ahí viene Rab Nachman en nombre de Rabba Barabúa. Y después, pero viene el esposo y dice, ve y recíbelo como dijo mi esposo. Y sobre este caso, como dijo mi esposa, después viene Rab Nachman en nombre de Rabba Barabúa, en nombre de Rabbi, y dice, que desde el momento que recibe el get, el shaliach en su mano, de inmediato queda divorciada. Ahí podemos deducir que nos basamos en la palabra del remitente de ella, Shliach Kabbalah. O, si decimos que recibe el get, que queda divorciada solo cuando lo recibe en su mano, hubiésemos deducido que no nos basamos en la palabra de ella, sino en la palabra del mensajero. Ahí podíamos traer prueba. Pero cuando el caso no es así, sino el caso es como mencionamos antes, ¿qué dijo la mujer? Shliach Holajá. Y el mensajero cambió, dijo Shliach Kabbalah. ¿Sabes por qué no sirve en ese caso en absoluto y no queda divorciada? Porque el mensajero anuló el Shlihut real completamente. ¿Por qué lo anuló? Le voy a explicar por qué. Shliach Holajá, como dijimos, ¿cuándo queda divorciada? Cuando ella recibe el get. O sea que el mensajero tiene que hacer un trabajo de agarrar el get del esposo y llevarlo de regreso a la mujer. Si no, no queda divorciada. Ese fue el shihut que él recibió. Cuando él viene y dice, no, yo soy Shliach Kabbalah, ¿qué está diciendo básicamente? Ajá, baby, no me interesa Shliach Holajá. Yo estoy dispuesto a recibir y que quede divorciado de inmediato, pero devolverme 2 horas para entregárselo, no estoy dispuesto. Entonces, en este caso, por Shliach Kabbalah de inmediato no queda divorciada. ¿Por qué? Porque la esposa nunca lo nombró a él como Shliach Kabbalah. Y Shliach Holajá tampoco, ¿sabes por qué? Porque él nunca aceptó el Shliach Holajá. ¿Por qué nunca aceptó el Shliach Holajá? Por eso es que después dijo Shliach Kabbalah, no estoy dispuesto a regresárselo de vuelta. O sea, también si decimos que nos basamos en ella, lo que tú quieras, aquí no, porque él anuló el mensajería. Y por eso es que es un caso diferente que no queda divorciada en absoluto. Pero en un caso normal, no queda claro todavía cuál sería no hay prueba de este caso. Seguimos, Rapotai. Y Baitema, Haitana Hazrunamit Hukarile. Ok, y ahorita la Gemara vuelve otra vez a la primera parte de la Gemara. ¿Cuál fue la primera parte de la Gemara? Que por eso empezamos todo este tema. Es que la primera parte está escrito. ¿Cuál es el dictamen de la primera parte de la Mishnah? La primera parte de la Mishnah, el dictamen es que no hay demanda monetaria, pero sí hay que reclamo, queja. ¿Cuál es el caso? Está escrito Ituz de Bazé, no está escrito Hazruz de Bazé. Deducimos, el caso es que no hubo un engaño entre empleador, entre contratista y empleado y trabajador, sino entre los mismos trabajadores, porque pusieron un mensajero trabajador con los otros. Y por eso empezó todo el rollo. ¿Cuál es el caso? ¿Qué engaño hubo? ¿Y por qué es el caso? Y entramos a todo esto. Y dice, no. Y tú, Zedze, cuando la Mishnah nos dice que hubo un engaño entre un lado y otro, no se refiere a engaño entre trabajadores y por eso tenemos que llegar a todas estas explicaciones y todo este complique. No, es Hazruz Zedze, es lo mismo.
Muchas veces la Mishnah, la Baraita, el Taná nos usa el lenguaje de Hit'u en vez de Hazru. Definitivamente, Hit'u es engaño. Podía haber dicho Hazru porque cuando se retractan es equivalente a un engaño. Cualquier engaño es un retracto, básicamente. Y en verdad aquí lo que se refiere a Hit'u es que no que se engañaron un lado de trabajador a otro lado de trabajador, sino entre empleador, balabait y trabajador. Y listo, ¿cuál es el problema? Y nos dice la Mishnah que en este caso el dictamen es que no hay demanda monetaria, pero sí hay reclamo y queja. ¿Y en qué caso va a ser? Vamos a ver ahorita en la Baraita. Pero esa es la respuesta. Que toda tu pregunta fue que tú no puede ser de balabait, de jefe a trabajador, porque si sí hubiese dicho Hazru Zebazde, no Hitu Zedze. Dice, no. Vamos a ver en la Baraita a continuación que también Hitu se refiere a ¿qué? Hazru. Entonces esa es la explicación. ¿Y cuál es el caso exactamente? Que no puedes demandar, pero sí puedes reclamar. También lo vamos a ver ahorita en la Baraita a continuación. De Tania, dice la Gemara. Asojer umanim veitut balabait. O balabait itaotam en la de taromet. Antes de seguir la Baraita, la primera parte está clara en la Baraita, dice la Baraita. Una persona que contrata a un artesano, un trabajador, si ya sea por jornada o por contrato, por lo que sea. Y dice, escuchen bien, veitu, y engañó al balabait. O que el balabait ita al trabajador. O sea, vemos que el engaño, el itu, el ta, también se refiere que de balabait a trabajador a balabait. Entonces, ahí está. Este también es el caso de nuestra Mishnah. Otra vez, pero todavía no está claro por qué la halajá sería así, pero ahí ya se nos tumba la pregunta. En este caso nos dice la Baraita, no hay demanda monetaria, al igual que la Mishnah, sino nada más hay que queja. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Dice la Baraita, Bamet varía murim, shelo alhu. Bueno, ahorita la Baraita va a traer el caso y se va a meter a otros temas también y vamos a explicar todo, pero ya está clara la respuesta por dónde va. Entonces no vamos a volver a la respuesta. Dice la Baraita, Bamet varía murim, shelo alehu. Aval alehu hamarim velo matzeu tevua. Poalim umatzeu velo matzeu tevua. Poalim umatzeu sadek sheilaha. נותן להם שכרה משלם. אבל אינו דומה הבא טעון לברקן. Por lo tanto, עושה מלאכה ליושב בבטל. sigamos. באמת דברים אמורים שלא התחילו במלאכה, אבל התחילו במלאכה שמין להם מה שעשו. כיצד? קיבלו כמה לקצור. בשני סלעים וקצרו חציה והניחו חציה, בגד להרוג בשני סלעים והרגו חציו והניחו חציו. שמים להם את מה שעשו. היה יפה 6 דינרים, נותן להם סלע. או יגמרו מלאכתם ויתרו שני סלעים, ואם סלע נותן להם סלע. רבי דוסה אומר, נושמים להם מה שעתי להעשות. היה יפה 6 דינרים, נותן להם שקל. או יגמרו מלאכתם ויתרו שני סלעים, ואם סלע נותן להם סלע. באמת דברים אמורים בדבר שנבוד או בדבר אבוד, סוחר עליהם, מחילה, סוחר עליהם, או מטען. כיצד מטען? אומר להם, סלע קצצתי לכם, בואו תלו 2. ועד כמה סוחר עליהם? עד 40-50 זוז. עד 40-50 זוז. באמת דברים אמורים בזמן שאין שם פועלים לזכור, אבל יש שם פועלים לזכור, ואמר צאו זכור מאלו, אין לו עליהם אלא תרעומת. Se repito, la Baraita nos dice que una persona que contrata a unos trabajadores y Hitú engañó el balabait al trabajador, o sea, se retractó, o engañó el trabajador al balabait, o sea, se retractó, no hay demanda monetaria, sino nada más hay una queja. ¿Cuál es el caso? Muy sencillo. ¿Por qué no hay demanda monetaria? Contrata a otra persona. ¿Cuál es el problema? Por el mismo precio, por el mismo todo, contrata a otra persona. Sí, no es bonito que te dejes así, tuviste que hacer un esfuerzo adicional en buscar más trabajadores, por eso es que hay un reclamo, pero no hay una demanda monetaria. Ese sería el caso de nuestra Mishnah. Y la Baraita ahorita sigue explicando, dice, pero un segundo. Todo esto que decimos que no hay una demanda monetaria, escuchen bien, y nada más hay que una queja, es cuando los trabajadores no han ido al lugar de trabajo. O sea, no han comenzado a trabajar, no han ido para allá. Pero si ya los trabajadores los contrataste, y no nada más te retrataste después, sino ya fueron al campo, los conductores de burros ya fueron al campo para agarrar la tebuá, para agarrar el trigo, llegan para allá y ¿qué hay? No hay trigo. O contrataron a unos para cavar la tierra o lo que sea y llegan para allá y la tierra está húmeda, entonces no se puede cavar porque se daña todo. En ese caso, sí hay una obligación
que el balabait, ¿sí? Ahí sí hay si el balabait se retracta, el balabait tiene que pagarles el día completo. Full. Y aumenta, uno piensa que es full, pero de manera dice, pero no full completo, porque al fin y al cabo no trabajaron completo, sino lo que está dispuesto una persona en no trabajar nada, de perder su trabajo y no hacer el esfuerzo, ¿cuánto recibiría? Eso hay que pagarlo. O sea, sí tienen que recibir algo ahí. O sea, que hay una demanda monetaria y ahí no hay reclamo. ¿Por qué? Porque ya fueron al campo. Sí, no encontraron trigo, ya hicieron el esfuerzo de ir para allá y de repente no pueden cavar, no pueden hacer nada porque está húmeda. Sí, entonces en ese caso reciben el valor del día completo, pero no el valor del día completo de trabajo, sino el valor del día completo de una persona de una persona que estaba contratada para ese trabajo y está dispuesta a no trabajar, ¿cuánto recibiría para no tener ese esfuerzo? ¿Sí? Eso es lo que reciben del día completo. Sigue diciendo la baraitá. Nosotros ya respondimos la pregunta, pero ahorita la Gemara trae más explicaciones sobre el tema. Sigue diciendo la baraitá. Esto es importante, esto es respecto, hay dos casos. Hay Shiriom, que es Shiriom cuando una persona es contratado por turno, por jornal, sí, es Shiriom, por día, por turno. Y lo que acabamos de decir es cuando es Shiriom. ¿Qué pasa? Similarmente pasaría también cuando es un kablán. ¿Qué es kablán? Cuando es contratado por contrato. Hazme la biblioteca y te pago tanto por la biblioteca. No es por hora, no es por turno, es por la biblioteca. Contrato, se llama eso, contratista. Entonces, respecto a contratistas, nos dice la baraitá igualmente similar. Todo lo que decimos, que cuando hay un engaño y retracto por uno de los lados, en un caso de kablán, de contratista, no hay demanda monetaria y hay únicamente reclamo, es únicamente cuando los kablanim, por decir, tenían un contrato, que recibieron dinero por eso, no han empezado a trabajar y ahí se retractaron. Pero si ya empezaron a trabajar en el contrato, ahí ya hay que ver cuánto hicieron y hay que pagarles según qué, según lo que ya hicieron. Por ejemplo, dice la Mishnah, el caso sería así. O sea, hay que pagarle lo que ya hicieron en relación a lo que cuesta todo el trabajo. Por ejemplo, la baraitá trae un caso. Vamos a decir que los trabajadores se comprometieron a cortar una cosecha y toda la cosecha le iban a pagar por toda la cosecha 2 selaim. Cada sela es 4 dinar, o sea, 8 dinarim por toda la cosecha. Y ellos cosecharon nada más mitad y la otra mitad la dejaron. O recibieron una ropa para tejer y iban a recibir, una vez la ropa estaba, independientemente del tiempo, lo que iban a hacer, lo que iban a tratar, lo que iban a contratar, el tiempo que iban a trabajar, le iban a pagar 2 selaim por la ropa entera, o sea, 8 dinarim. Y ellos cosieron nada más, ¿tejieron cuánto? La mitad, ¿sí? Entonces, en este caso, nos dice Tanakama, se le paga según lo que ya hicieron. O sea, lo que ya hicieron es mitad, y mitad del contrato, ¿cuánto es? Un sela, o sea, 4 dinarim. Por lo tanto, hay que pagarle, ¿qué? 4 dinarim. Ya sea en el caso de la cosecha, ya sea en el caso de la ropa, que es el equivalente al trabajo, la mitad del trabajo que ya hicieron. Inclusive, aumenta Tanakama, también si de ahorita en adelante, después que ya hicieron mitad, subió, se valorizó el trabajo, y ahorita la otra mitad van a tener que pagar, ¿qué? No 4 dinarim, no un sela, sino un sela y medio, 6 dinarim. Aún así decimos que, ¿qué? No se le descuenta esa parte al primer trabajador, sino se le da un sela y el balabait va a tener que pagar 6 dinarim más. O sea, en vez de pagar 8, va a tener que pagar total de 10. 4 dinarim va a perder el balabait. ¿Sí? Otra opción que hay es que los trabajadores acaben de trabajar su trabajo y van a recibir, ¿qué? 2 selaim, equivalente a 8. La semana a preguntar más adelante, obvio, ¿cuál es el hitush de eso? Obvio que se trabajan. ¿Sí? Y tercera opción es que si efectivamente no se valorizó el trabajo, pues le paga obviamente un sela y queda un sela pendiente para la próxima mitad, que también es obvio eso. ¿Cuál es el hitush? Eso lo vamos a ver en la Gemara más adelante. Así opina Tanakama. Viene Rabbi Dosa y discute, dice, no señor. Uno tiene que tomar en cuenta, si dejaron el trabajo en la mitad, cuánto cuesta la segunda parte. Si se valorizó el trabajo de la segunda parte y ahorita costaba cada mitad 4 y 4, al principio 8 total, sería cada mitad 4 y 4. Ahorita cuesta ¿qué? La mitad 6, pues los 6 eso el balabait no tiene por qué perder. El balabait se le descuenta, entonces va a recibir ¿cuánto? Se le da nada más a los primeros 2 dinarim, ¿sí? Y otra opción es que si los trabajadores quieren seguir adelante y recibir todo su dinero, pues que acaben todo el trabajo y le dan los 8 dinarim, los 2 selaim completo a ellos.
Y si no se valorizó, pues en ese caso obviamente va a ser un sela para los primeros trabajadores, que hicieron la primera mitad, y un sela para los segundos trabajadores. Que eso también le van a preguntar cuál es el hidush de esas dos primeras dos alajot. Así dice Rabbi Osa. Sigue diciendo la baraita. Y todo esto que decimos, ¿en qué caso está hablando? O sea, acabamos de decir que según Rabbi Osa, unos contratistas que se retractaron, los trabajadores que se, no contratistas, el trabajador cuando fue contratado a nivel contrato, ¿sí? Y se retractó, según Rabbi Osa, pierden según lo que tienen que acabar, se les quita, y según Jajamim, no pierden, sino se les recibe nada más la mitad. ¿Cuándo es esto? Escuchen bien. Cuando es un trabajo, y esto tiene que ver con lo que vimos en la Mishnah, básicamente la Baraita explica la Mishnah, ¿sí? Cuando es un trabajo que no hay un efsed. O sea, no es un trabajo que al detener una detención temporal del trabajo, no causa una pérdida en el capital. Ahí es cuando decimos que calculamos que hubo una valorización, se calcula los 6 según Rabbi Osa, o se paga mitad y mitad según Jajamim, como dijimos. Pero si hay un davar avud, o sea que si al tener una detención temporal causa una pérdida, ya sea en contratista por contrato o por jornada, si hay una pérdida, en ese caso puede venir el balabait, contratar a quien sea, pagar inclusive mucho más para la segunda parte, y todo quien lo tiene que pagar, los primeros trabajadores. O segunda opción, como vimos en la Mishnah, es que el balabait los engañe a los primeros trabajadores. ¿Cómo lo va a engañar? Eso no vimos en la Mishnah. Le puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo le iba a dar por la segunda trabajo. La primera parte es un sela. Y la segunda parte también, ¿qué? Un sela. Así quedamos, 2 selaim por todo el trabajo. ¿Sabes qué? Hagan la segunda parte y le voy a pagar por la segunda parte, ¿cuánto? 2 selaim. O sea, total van a recibir, ¿cuánto? 3. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Entonces, primera opción es engañarlos. Y si se dejan engañar, que así trabajen todo completo. Y si no se dejan engañar, que procedan el balabait a contratar a alguien por el valor que sea, a costos. ¿Hasta cuánto? 40 o 50 zuz por día por trabajador. Por mucho más. ¿Y quién lo tiene que pagar? El primer trabajador. O sea que es mucho más de lo que le está recibiendo el salario. ¿Y por qué? Porque es un davar avud, davar aved. Porque si hay una detención temporal del trabajo, se pierde en ese caso. Entonces, todo lo que mencionamos antes, que hay que pagar nada más 4 y la otra se le descuenta o no se le descuenta, y todo eso es únicamente cuando no hay, al detener el trabajo, no hay una pérdida por la detención del trabajo. Pero cuando hay una pérdida por la detención del trabajo, se pierde el capital, ahí puede proceder a engañar el balabait a los trabajadores, o si no le fue suficiente, puede contratar a quien sea y se le puede cobrar eso a los trabajadores. Y culmina la varita diciendo, todo esto, que en caso que no logró engañar, le permitimos proceder que al balabait a contratar a cualquier otro segundo trabajador por el precio que sea, es obviamente cuando no hay otros trabajadores al mismo precio, ¿sí? Pero si hay al mismo precio, ¿sí? Pues en ese caso le puede decir los primeros trabajadores al balabait, porque tú contrataste unos segundos trabajadores mucho más, hubieras contratado uno como nosotros, ¿sí? Y en este caso nos dice la baraita, es que nos dice, un segundo, que en este caso, si el balabait procedió a contratar a quién, dice, a uno más caro, no tiene una demanda monetaria contra ellos, si no tiene nada más que queja, reclamo. Así nos dice la baraita. Entonces, este es el caso que mencionamos antes, y de paso, en toda la baraita explicamos mucho más los detalles de nuestra Mishnah. Seguimos, Rabotai. Tani Tana Kame de Rab, noten lahem sejara mishalem. Amarle Habibi, amar, y lo anahavai, lo había bien a laen. Ela que poel batel, vea tamar noten lahem sejara mishalem, vea la katani, enodome haba taun le abarrekan, oseme la jali yoshev batel. Lo seimu akame. Y cada hambre seimu akame, vea que kamar Habibi. Y Avai Ana lo había ible klal, beatamart que poel batel, el akashiah lo kashiah de saire leare mi de oraita, ha de lo saire leare, ha de saire leare mi de urta, ha de lo saire leare me orta. Expliquemos esta parte. La Gemara cuenta que hubo un taná que mencionó parte de la variedad que vimos antes, importante los nombres, enfrente de Rab. Un taná que vino, un jajam, un alumno, que vino y mencionó parte de la variedad que vimos antes, enfrente de ¿quién? De Rab. ¿Y qué parte le dijo? Que está escrito en la variedad, si se recuerdan, que
si ya los trabajadores fueron contratados por jornadas, ¿sí? Y ya empezaron a trabajar, o sea, ya fueron al campo, ¿sí? O ya fueron al campo y encontraron que no había trigo para traer, los conductores de burros, ¿sí? Y no había trigo para traer, o ya fueron al campo para excavar la tierra y estaba todo húmedo y no se podía. En ese caso, si se retractan, sí hay una demanda monetaria. Si no pasó eso, todavía se puede retractar, no hay demanda monetaria, pero sí hay queja, pero no hay demanda monetaria. Pero si ya fueron, hicieron esfuerzo para ir, ahí sí hay una demanda monetaria. Y tiene que pagarles haram mishalem, dinero completo, el salario completo. Le mencionó nada más esta parte de la varita. Se vino Rab y le dijo al Taná que le dijo esta parte de la varita, le dijo, ¿cómo crees? Esto no me cuadra, porque Rabbi Hayya ya dijo que si yo hubiese sido el Rabbi Hayya Habibi, así lo llamaba el tío de él, sí le dijo, Rabbi Hayya ya dijo que si yo hubiese sido el balabait en ese caso, no le hubiese dado el salario completo, porque al fin y al cabo hicieron esfuerzo, pero no trabajaron. Le hubiese dado el salario de una persona por el batel, de una persona que iba a hacer ese trabajo y está dispuesto a no esforzarse, y está dispuesto a recibir menos y para no esforzarse. Eso es lo que le hubiese dado, por el batel. Y tú me dices que le van a dar el salario completo a la varita, no me cuadra. Pregúntale, hermana, no entiendo. Así dice la baraita. Y la baraita después arregla y corrige, no corrige, explica. Todo lo que se le da salario completo según Paul Batel, dice la baraita. No entiendo qué estás preguntándome de Rabbi Hayya. La baraita mismo dice eso. Responde la Gemara, no le dijeron a Rabbi Hayya esa segunda parte. Por eso Rabbi Hayya preguntó. Una segunda versión es que efectivamente sí se lo dijeron esa segunda parte. A Rabbi Hayya que en este caso el trabajador que hizo el esfuerzo se le paga como Paul Batel, salario completo, pero no del esfuerzo, o sea, sin el esfuerzo. ¿Sí? Y cuando vino Rab, básicamente, un segundo. Sí, o sea, no se la mostraron enfrente de Rab. Esa fue la primera respuesta. La segunda respuesta es que sí se la mostraron enfrente de Rab. Y aún así Rab se refirió a decir que no me cuadra, porque Rabbi Hayya, ¿sí? Dijo, si yo hubiese sido el balabait, no le hubiese dado nada. No que no lo hubiese dado completo, sino batel. Sino no le hubiese dado nada. Entonces, eso es lo que no me cuadra. Y dice el hermano, ¿cómo que no te cuadra? No te cuadra Rabbi Hayya, ¿qué vas a hacer con la varita? La varita dice meforash de que en ese caso no se le paga completo, pero sí se le paga como si fuese por el bater. ¿Cómo que nada? Que Rabbi Hayya dijo nada. ¿Qué va a hacer Rabbi Hayya con esta varita que dice meforash que sí se le paga? Jara batel. Dice, no te voy a explicar. Lo que dijo Rabbi Hayya, según esta segunda versión, que no recibe nada. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no recibe nada ni el Jaro batel? Porque estamos hablando en un caso que el trabajador junto con el balabait en la noche previa fueron a dar una vuelta en la tierra, ¿sí? Y se dieron cuenta los trabajadores y el balabait que ya está húmeda, que no hay trigo. Entonces si el trabajador al día siguiente fue para allá, ¿para qué vas a esforzarte si ya viste una noche antes? Fue tu problema. O sea, que tenía que saber el dueño, no, tú también estuviste ahí en la noche previa, tenía que saber, el hecho que no sabiste, pues tú eres culpable, no te tengo que dar nada. Es el caso de los vigías. Sin embargo, el caso de la varita es en un caso que no fueron la noche previa al campo. Entonces, ¿quién es el único que sabía el balabait? Pues el balabait tenía que decirle al trabajador, ya que no le dijo, pues tiene que asumir por lo menos el pago de Jaro Batel. Y muy similarmente dice Rava respecto a un caso similar. Que de amar Rava, Haiman de Aguira, Girele Rifka, Beata Mitra Omali en Maya, y Sairele Areme Urta, PCA de Poalim, los Sairele Areme Urta, PCA de balabait, Viahai Bleu, que puede el Batel. De amar Rava, Haiman de Oger, Agure le dabla, veata mitra pseide de poalim, atanara pseide de balabait, veaibleu que poel batel. ¿Sí? Ahorita la Gemara trae varias cosas que dijo Rava. Las primeras son mucho más similares a las que mencionamos ahorita. Dice, la primera alhaja que dijo Rava es que pasa una persona que contrata trabajadores para cavar surcos en el campo, ¿sí? Y viene una lluvia, hay muchas maneras como explicar, explico como una de las maneras. Y vino una lluvia natural y llenó los, ¿sí? Y inundó no los surcos, no nada más llenó los surcos, sino se encargó de la lluvia, de regar toda la tierra, ¿sí? Dice la baraita, sí verificaron el trabajador junto con un segundito. Sí, o sea, el balabait vino y contrató un trabajador para hacer surcos en la tierra. Ahorita llovió, ¿sí? Entonces dice Rava, si el trabajador estaba junto con el dueño una noche antes y se dieron cuenta que no es posible, está muy húmeda y no se pueden hacer huecos, porque cuando hace hueco se cae el hueco, siente la culpa, ¿quién es? No se le paga nada al trabajador, como mencionamos. Pero si no fueron una noche antes, la culpa es de quién? Del balabait, y ahí es pérdida del balabait y tiene que asumir por lo menos
no se pudo trabajar al final, entonces no se le da lo que se pactó, pero sí Shar Batel, el Poel Batel, no Shar Batel. O similarmente dice Raba, ¿qué pasa a una persona que contrató un trabajador para regar, para echarle agua al campo, y llovió, ¿sí? Entonces normalmente cuando llueve todo el mundo se entera. También el trabajo, aunque no fuera una noche antes, todo el mundo se enteró que llovió, ¿sí? El caso anterior era un tema de húmedos, llovió antes, pero puede ser que ya se secó la tierra, entonces no era mi culpa, no sabía, no estaba ahí en la noche. Pero si es de regar la tierra, ya sabía que regar la tierra, ya se regó, entonces ¿por qué tengo que ir para allá? Entonces si fui para allá, es culpa de quién, el trabajador. Sin embargo, si no fue por lluvia que se regó, sino fue que el río se desbordó y por eso inundó el campo, que eso no es común en todos lados que pase, pues ahí es culpa del balabait, el balabait tiene que asumir esa pérdida y pagar. Otra salahot que nos dice la Gemara en nombre de Raba, de Amar Raba Haiman de Ogir Agurele de Abla, upasa que nará que palga de Omá, y la de Pasik, peseda de Poalim. Habí de Pasik, viene matá pesada de Poalim, la viene matá pesada de Balabait. Dice Rabá en esta tercera alhaja que pasa una persona que contrata a trabajadores para regar, para echar agua en su campo, ¿sí? Y había un río que pasaba al lado y los trabajadores traían el agua ¿de dónde? De ese río y lo echaban. Y de repente en la mitad del día del trabajo, que estaban trabajando, se acabó el agua de venir. Se hizo una represa ya y no vino el agua, entonces ya no hay más agua ahorita para regar. Entonces ahorita, ¿qué pasa? No pueden, en mitad de día ya no pueden seguir trabajando mediodía más. La alhaja es así, dice la Gemara. Si no es común que el río pare, ¿sí? Entonces, ¿es culpa de quién? El balabait no tiene culpa aquí, no es común que pare. No tenía, entonces es fuerza mayor de parte del balabait y la pérdida la asume ¿quién? La asume los trabajadores. Sin embargo, si es común que el río sí pare, entonces va a depender si los trabajadores viven al lado de ese río en esa ciudad o no. Si viven en la ciudad, entonces ellos tenían que saber que puede ser que el río pare, ¿sí? Entonces es culpa de ellos porque tenían que saber, ¿sí? Porque ellos viven ahí. Sin embargo, si no viven ahí los trabajadores, pues ahí ya como el balabait tenía que saber el estilo del río y los trabajadores no, pues el balabait tenía que avisarles que puede ser que se pare y los trabajadores no tenían cómo saber. Entonces el balabait es el culpable y ahí sí tiene que asumir la responsabilidad de la mitad de día de trabajo y la otra mitad de Poel Batel, que no hicieron nada porque no había agua. Sigue diciendo la Gemara, última alhaja de Raba para hoy. Ve amar Raba Haiman de Ager Agurele Avita, Ushlim Avita de Palgad de Yomá, y Itle Avita de Nijamine, y Aibleu, Inami de Jabatá, Mafkat Leu, de Kashamine, lo Mafkat Leu, Benoten Laem, Sejaram Mishalem. Amai Beleite Leu que Poel Batel, Kika Amarraba Beachlushe de Mejozá, de Ilo Avde Jalshe. La cuarta alhaja y última de Raba para la clase es la siguiente. Una persona que contrató a trabajadores para trabajar para él, ¿sí? Y trabajaron y dijeron, quiero que me hagas todo esto, ¿sí? Para acabar el día de hoy. Lo contrataron y esos trabajadores eran muy buenos, muy ágiles. En la mitad del día acabaron todo el trabajo. Así que hay que hacer. Le paga todo el día, todo el turno, o le paga nada más mitad, porque al final y al cabo trabajaron nada más mitad. Dice Raba la alhaja es la siguiente. Si hay un trabajo menor que el balabait les puede dar a ellos, o sea, de menos esfuerzo, que se los dé y que le pague la jornada completa. O sea, él lo contrató para hacer A y acabaron ese A a la mitad del día. Si hacer B es menos esfuerzo que el A, puede obligarlos a hacer los que el B. O si hacer el B es equivalente, no menos, pero equivalente a la A, puede también obligarlos a proceder a hacer un segundo trabajo. Pero si el B es ya un trabajo que más esfuerzo, está prohibido. Está prohibido y ponerlos a trabajar eso, porque no redactaron eso, y tiene que darle ¿qué? Sharam Mishalem, salario completo, a pesar de que trabajaron únicamente ¿qué? Mitad nada más, salario completo. Dice la pero ¿por qué no me cuadra? Mencionamos antes, ¿sí? Que en la Baraitá, y también dijimos así Raba, que el mismo Raba dijo que también cuando el balabait es responsable de la anulación de la continuación del trabajo, ¿sí? Listo, tiene que pagarle, pero no completo, sino como batel. No cero, no completo, pero como batel. Entonces, que le pague mitad de día por la mitad del trabajo que hizo full, y por la otra mitad, que le pague ¿qué? Sharo batel, o sea, lo que estaba dispuesto un trabajador que tenía ese trabajo similar y estaba dispuesto a recibir para no tener ese esfuerzo. Dice la Gemara, tienes razón, pero en esta la Raba nos está hablando en un caso de cargadores de Mejosa, la ciudad de Raba, ¿sí? Que como estaban muy acostumbrados a cargar cargas sobre ellos y pesadas, si no lo hacían, se debilitaban. Entonces
Entonces no hay una ganancia para los trabajadores cuando no están haciendo nada. ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay ganancia? Porque cuando no hacen nada, se debilitan. Tienen que estar todo el tiempo activos. Entonces, en este caso, por eso hay que darle el trabajo, hay que darle salario completo. Que tú me dices, no, en un caso normal, dale salario a lo que trabajó. Y lo que no trabajó, está tranquilo de la vida, dale menos. Dice, no, aquí no está tranquilo de la vida. Cuando no está trabajando, le perjudica, él se debilita. O sea, como se está debilitando, aunque no está haciendo el esfuerzo, pero se está debilitando, págale ¿qué? Tiene que pagarles Harom y Shaleh. Así nos dice la Gemara. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.